amigos, esta es una nueva entrega de cápsula. Hoy tenemos cápsula histórica. Generalmente el mes de abril es un mes de la patria, es patriótico. La guerra civil dominicana de 1965 constituye uno de los hechos más relevantes en la historia reciente de la República Dominicana. El conflicto se inicia cuando un grupo de oficiales jóvenes se propone restaurar el gobierno constitucional del destituido presidente Juan Bosch. Juan Bosch ha sido el mejor presidente, más democrático y comprometido con los sectores populares de nuestro país. El único defecto que tuvo Juan Bosch fue ser cobarde. En los momentos precisos de las grandes batallas, la grande lucha y la gran guerra patria, Juan Bosch dijo ausente. Esa fue su única debilidad, pero fue un hombre con las mejores intenciones para defender la patria y para trabajar en beneficio de los sectores marginados de nuestro país. Primer gobierno elegido democráticamente en las urnas tras el ajusticiamiento del dictador Rafael Leónidas Trujillo fue Juan Bosch. El profesor Juan Bosch es derrocado 7 meses después de haberse juramentado en la presidencia de modo constitucional de la República Dominicana. El primer presidente electo democráticamente luego de los 30 años de dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. El 24 de septiembre de 1964, por una facción de las Fuerzas Armadas liderada por Elías Wessing y Wessing, debo decirle a ustedes que Elías Wessing y Wessing ha sido un traidor todo el tiempo de la patria, un vendepatria, un enemigo de los dominicanos, uno de los responsables de la sangre que rodó nuestro pueblo en la guerra patria de 1965, porque él traicionó a todo el pueblo dominicano y se fue en apoyo al imperialismo norteamericano y a la oligarquía traidora de la patria de la República Dominicana. Esto sucede tras la promulgación de la Constitución de 1963, que hay que decir que ha sido la mejor constitución que ha tenido la República Dominicana. Ha sido la Constitución de 1963, que se promulgó para garantizar los derechos de nuestro pueblo y de la clase trabajadora oprimida y perseguida por Trujillo y por los anteriores gobiernos. Que esa Constitución establecía, entre otras cosas, la libertad religiosa y de expresión, la libertad política, el derecho a la vivienda, la igualdad entre los hijos naturales y los nacidos bajo el matrimonio, que esa es una gran conquista que dio esa Constitución, porque resulta que a los hijos naturales no le tocaba nada de la herencia, y luego se hizo una conquista y le tocaba como un 50%, pero esa Constitución lo igualó y en la actualidad están igualados, heredan igual cantidad a los hijos naturales y los hijos legítimos del matrimonio, así como el retorno de los disidentes políticos y exiliados durante el régimen de Trujillo. Es decir, que Juan Bosch permitió las grandes libertades del pueblo y gracias a ese gobierno empezó a crecer el movimiento sindical. Eso fue un crecimiento enorme del movimiento sindical, porque entonces se empezaron a hacer sindicatos abiertos y legales, que antes el sindicalismo en la era del Trujillato estaba prohibida. Entonces, además, prohibía además los monopolios, la apropiación de las extensivas tierras y otros tantos proyectos innovadores que provocaron que diversos sectores acusaran al profesor Bosch y a su gobierno de comunista. Asestado el golpe, Bosch sale el exilio a la isla de Puerto Rico. Ese fue el error de Juan Bosch. Como por ejemplo, Salvador Allende resistió hasta las últimas consecuencias en Chile. No se rindió nunca y no abandonó el país nunca. Eso es un ejemplo de defensa constante
en los momentos difíciles no echar para atrás. Por eso es que decimos que el único error que cometió Juan Bosch, su único defecto, fue ser cobarde. Pero esa constitución y esos derechos que el pueblo aún disfruta fue producto de las ideas, de la formación y del aporte de Juan Bosch a nuestra República Dominicana. Con el auspicio de los partidos minoritarios que perdieron en las elecciones de diciembre, las Fuerzas Armadas nombran un triunvirato por Emilio de los Santos e integrado por los doctores Ramón Tapia Espinal y Manuel Tavares Espaillá. Ese triunvirato es lo que hace el imperialismo norteamericano donde quiera que da un golpe de Estado. Forma un gobierno provisional y pone a sus secuaces y asesinos que tiene en cada país a nombrar un gobierno provisional y que para que organice elecciones. Eso es lo que hacen. Entonces, aquí con las grandes conquistas que el pueblo tuvo, entonces ahí sucedió que esa oligarquía temerosa, porque aquí tenemos una oligarquía que se ha hecho con el Estado, que es ladrona, que vive del Estado y que toda esa riqueza opulenta que tiene es producto de la corrupción y de robo al Estado dominicano. Así se nutre la oligarquía de aquí y así se nutren también las empresas transnacionales que están en nuestro país. Y como Juan Bosch pretendió y en su gobierno eliminó eso, entonces eso fue lo que produjo el golpe de Estado. Por eso es importante tomar en cuenta que inmediatamente un gobierno revolucionario tome el poder, debe armar al pueblo, preparar al pueblo, instruir al pueblo para la defensa de la soberanía, para la defensa de ese gobierno. Y los gobiernos no se defienden con piedras solamente, sino con el fusil en la mano. Como dijo Ernesto Che Guevara, la paz nace de la punta de un fusil. Y vamos a poner otro ejemplo para ilustrar. ¿Por qué no invaden a Venezuela? Porque es un pueblo que está armado y preparado militarmente. Y por eso Estados Unidos no invade a Venezuela. Y porque es un ejército que está vinculado al pueblo, preparado junto al pueblo para una guerra de larga duración. Si el imperialismo norteamericano inventa con invadir a Venezuela, se llevará una gran derrota. Entonces, ese es el principal objetivo de todo gobierno revolucionario. Para poderse sostener en el poder, solo lo hará si arma y prepara al pueblo para la defensa de esa conquista, y ese pueblo tiene que defender esa conquista. A un buen precio. Comunícate con nosotros al 809-241-1103. Como por ejemplo, todas las grandes conquistas que produjo el gobierno revolucionario de Juan Bosch se han perdido. Quedaron reseñas, pero se perdieron. Ya aquí existe monopolio cuando Juan Bosch acabó con el monopolio. Ya aquí las transnacionales se chupan nuestras riquezas. La Barrigol se roba todo el oro. Y los perversos y corruptos y gobiernitos irresponsables que hoy tiene la República Dominicana no son capaces de defender el oro de nuestra tierra. No lo son los capaces. Entonces pues, el 29 de noviembre de 1964, la agrupación política 14 de junio se levanta en armas en las montañas dominicanas, en las montañas de Quisqueya, declarando la guerra abierta contra el triunvirato. Es decir, Manolo Tavares,
fue un revolucionario que siempre cumplió con su palabra. Y si Manolo está muerto porque él respeta su palabra. Y cuando él dijo, si no restauran el hilo constitucional, nosotros sabemos muy bien dónde quedan las escarpadas montañas de Quisqueya. Entonces le dijo a las masas que él se sublevaría en defensa de la constitucionalidad y de la conquista alcanzada por el pueblo dominicano. Y así lo hizo cuando no se cumplió con el hilo constitucional de respeto a la Constitución. Y por esa razón, hoy Manolo está muerto. Hoy Manolo, como quiera, sigue siendo un gran héroe nacional, porque fue un revolucionario de palabra y de principio que nunca claudicó. Bien, entonces el 21 de diciembre, Manuel Aurelio Tavares Justo, líder del movimiento y viudo de Minerva Mirabal, asesinada por el régimen trujillista, es fusilado en la sección Las Manaclas, en la Cordillera Central, lo que provoca una gran indignación popular y motiva, por otra parte, la renuncia del presidente del triunvirato, Emilio de los Santos, en el levantamiento guerrillero. Mueren 32 dirigentes y militantes de la agrupación política 14 de julio. Fue una verdadera masacre, porque a la gran mayoría lo apresaron vivo y podían hacerle un juicio y todo eso, no, pero lo fusilaron, porque el capitalismo no le tiembla la mano para ponerla a rodar la sangre, porque son voraces, son asesinos, como siempre lo han sido. Bien, con el ascenso del doctor Donald Rey Cabral a la presidencia del triunvirato, la situación económica del país se deteriora, se llega a acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, mientras que la miseria que sufrían los sectores marginados se agudiza. Es decir, donde quiera que el fondo ha llegado, lo único que hace el Fondo Monetario es causar crisis y problemas económicos, pero los más pobres, porque los más ricos siempre se benefician de la desgracia. Por eso es que el pueblo debe reflexionar que estos son gobiernitos pro-yanqui, enemigos del pueblo, y que tenemos que dar un giro en nuestra conciencia y en nuestra participación política en las urnas, porque hay que votar por los gobiernos socialistas, aspirar un cambio de gobierno, un cambio de sistema político en la República Dominicana. Leamos la historia, y el gobierno que más se acercó al socialismo fue Juan Bosch, y fue el gobierno que le dio beneficio a los pobres. Después ningún otro gobierno puede decirle al pueblo dominicano que ha beneficiado a los sectores marginados de nuestra patria. Entonces, por otro lado, la corrupción administrativa motivaron a un grupo de jóvenes oficiales que, bajo la coordinación del brillante coronel Rafael Tomás Fernández Domingo, se sumieran en actividades conspirativas en los cuarteles con el fin de atender el clamor popular, cada vez más poderoso, exigiendo la Constitución del 63 sin elecciones. Así hicieron sucumbir al triunvirato presidido por Ronald Rey Cabral. Resulta que en ese momento, en la ciudad de Santo Domingo, las grandes masas pedían las armas. Le pedían al ejército que le entregara las armas. Y por eso fue que hubo un grupo de oficiales, y Domínguez, que fue un comandante revolucionario asesinado aquí en el Matún, muy serio, muy combatiente y muy comprometido con la República Dominicana, con la patria de Juan Pablo Duarte, lo dio todo por la libertad de su pueblo y lo dio todo por un cambio político en nuestro país que garantizara la felicidad del pueblo, que eso solo se logra con el socialismo. El campamento militar 16 de agosto, ubicado en la autopista Duarte, y el 27 de febrero en la margen oriental, se rebelan contra el gobierno de Rey Cabral. Entonces, en ese entonces fue que Peña Gómez llamó a las calles para darle un golpe de estado al triunvirato, porque el triunvirato fue ilegítimo, y de ese modo establecer el gobierno constitucional de Juan Bosch.
En ese momento Peña Gómez era revolucionario. Peña Gómez fue un buen hombre. Peña Gómez tuvo las mejores aspiraciones para este pueblo. Producto del racismo y producto también de su color de piel. Por esa razón la oligarquía le hizo la vida imposible a Peña Gómez. Porque también Peña Gómez tenía otra cosa. Tuvo dos cosas negativas. Primero, que él del aeropuerto para allá era socialista y del aeropuerto para acá era capitalista, cuando los gobiernos del PRD. Otro elemento, que en el año 1973, Peña Gómez y Juan Bosch se tragaron el lucio. Los dos ocultaron la presencia de Camaño en el país y los dos estaban comprometidos a llamar al pueblo e informarle que la guerrilla de Camaño estaba en el país. Y los dos la ocultaron, y los dos se callaron, y los dos no hablaron. Esa es una traición del pueblo, tanto por Juan Bosch como por Peña Gómez. Esos son los hechos negativos de Peña Gómez. Pero nosotros entendemos que Peña Gómez tuvo un gran liderazgo y tenía muchas aspiraciones importantes en favor de los más necesitados en nuestro país. Hemos llegado al final de esta cápsula. Esta es la cápsula número 1, porque viene la cápsula número 2, la cápsula histórica número 2. Entonces, pues, hasta la próxima ocasión.